A ver, hay una noticia que ha generado muchísima confusión. Una posible operación secreta de la CIA en Venezuela, con el visto bueno nada menos que del presidente de Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Una intervención militar a la vuelta de la esquina o algo diferente, algo mucho más complejo? Bueno, vamos a desmenuzar esta para entender qué hay detrás. Y todo el revuelo arranca con esta declaración. Cuando le preguntaron directamente al entonces presidente Trump si había autorizado a la CIA, su respuesta fue tan confusa, tan contradictoria que, en vez de aclarar algo, lo que hizo fue crear una nube de dudas gigantesca. Nadie entendió cuáles eran las verdaderas intenciones de Washington. Ok, para poder armar este rompecabezas vamos a seguir un mapa. Primero vamos a meternos de lleno en esa admisión tan confusa. Después, algo clave, vamos a ver la diferencia entre la CIA y el Pentágono, que no son lo mismo. Luego vamos a explorar un concepto que es una película, guerra de quinta generación. Después pondremos todo en su contexto geopolítico para finalmente analizar, las implicaciones reales de una operación así. Entonces, ¿cómo empezó todo este lío? Pues todo arrancó con un reporte del New York Times. Ese reporte llevó a que un periodista le hiciera una pregunta directa en una rueda de prensa. Y la respuesta fue lo que, en lugar de apagar el fuego, le echó más gasolina. Y aquí, ojo, aquí está el meollo de toda la confusión. En lugar de hablar de la CIA, el presidente le dio un giro total al tema. Empezó a hablar del Pentágono, de sus operaciones militares, de cómo hundían lanchas de narcos en el mar. O sea, al mezclar dos agencias que no tienen nada que ver en sus misiones, lo que hizo fue levantar una especie de cortina de humo. Nadie supo de qué estaba hablando realmente. Y justamente eso nos lleva a un punto que es fundamental. Para entender qué está pasando, hay que saber quién es quién. O sea, la CIA y el Pentágono no son la misma cosa, para nada. Sus misiones, sus métodos, son mundos aparte. Y si los confundimos, es imposible, de verdad, imposible entender la situación. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué importa tanto si la orden fue para la CIA o para el Pentágono? ¿Qué más da? Pues da y mucho. La respuesta a esa pregunta lo cambia absolutamente todo, porque nos revela la verdadera naturaleza de esta posible intervención. Miren bien cómo se dividen las tareas aquí. A la izquierda tenemos a la CIA. Su especialidad, las operaciones encubiertas, las movidas políticas, casi siempre con el objetivo de cambiar gobiernos. A la derecha, el Pentágono. Lo suyo es la acción militar directa, la fuerza bruta, barcos, aviones, hundir lanchas. Por eso, y esto es clave, cuando se habla de la CIA, el tema de fondo no es solo la droga, el objetivo es político. Justamente como lo dice el periodista Jesús Esquivel, esta diferencia no es un detalle menor, es crucial. Una cosa muy distinta es una operación militar para frenar el narcotráfico en el mar. Y otra completamente diferente es una operación política, secreta, de la CIA, que si miramos la historia, casi siempre ha tenido otras intenciones, como desestabilizar o cambiar un régimen. Ok, entonces, si queda claro que no estamos hablando de una invasión con tanques y soldados como en las películas, ¿de qué tipo de operación estamos hablando? Bueno, aquí es donde los expertos empiezan a usar un concepto mucho más moderno y, la verdad, un poco inquietante. Se le conoce como guerra de quinta generación. A ver, olvidémonos de la imagen clásica de ejércitos cruzando fronteras. Pensemos en algo más parecido a una cirugía de alta precisión. El objetivo no es conquistar un territorio, para nada. La idea es desmantelar la estructura de poder desde adentro, neutralizando a personas, procesos y lugares clave. El analista Iván Simonovic, de hecho, lo explica como un uso progresivo de la fuerza. Según su teoría, esta operación de la CIA no saldría de la nada. Sería más bien el último paso, la culminación de una serie de acciones previas que ya prepararon el terreno legal y operativo para ir un paso más allá. Y aquí es donde la cosa se pone muy concreta. Porque según este mismo analista, la inteligencia de Estados Unidos no solo tendría un plan, sino que habría identificado una cantidad de objetivos específicos que es francamente impresionante. Y ojo, cuando hablamos de 600 objetivos, no estamos hablando solo de personas. Se trata de toda una red que incluye a figuras claves, sí, pero también procesos logísticos, rutas financieras y lugares estratégicos. Todo lo que, según Washington, sostiene esas operaciones que quieren desmantelar. Entonces, ¿cómo se neutralizan esos objetivos? Bueno, la palabra que se usa en este mundo es extracciones. ¿Qué significa eso? Significa que agentes encubiertos se infiltrarían para buscar, capturar y literalmente sacar del país a estas figuras de alto valor.
Es una táctica que va muchísimo más allá del simple espionaje. Pero claro, una operación de este calibre no pasa en una burbuja. Para entender de verdad lo que significa, hay que ampliar la foto. Hay que mirar la historia de la región y, por supuesto, a los otros jugadores que están en este tablero geopolítico. Es que, a ver, solo mencionar la palabra CIA en América Latina despierta un montón de fantasmas. Evoca un historial larguísimo de intervenciones que terminaron en golpes de Estado y en una desestabilización tremenda. Casos como Guatemala en el 54, Brasil en el 64 o Chile en el 73 son recordatorios muy potentes del poder que tiene la agencia para cambiar gobiernos en la región. Por eso se encienden todas las alarmas. Y por si fuera poco, Venezuela no está sola en esto. Tiene aliados muy poderosos como Rusia y China, cuyos intereses chocan de frente con los de Estados Unidos. Y esto, claro, le añade una capa de riesgo y de complejidad enorme a cualquier operación encubierta que se quiera hacer. Y todo esto, al final, nos lleva al corazón del asunto. ¿Cuáles son los verdaderos objetivos de una operación así? Y sobre todo, ¿valen la pena los riesgos gigantescos que implica? A ver, la justificación oficial, o al menos la narrativa que impulsan analistas como Simonovis, es que esto no es una guerra contra el pueblo de Venezuela. No, se presenta como una operación de seguridad, una acción directa contra lo que ellos describen como un gobierno dedicado a las operaciones de narcotráfico, una estructura criminal que, según dicen, ha superado lo que Pablo Escobar siquiera llegó a soñar. Pero claro, está la otra cara de la moneda, y es una advertencia muy seria. Otros analistas como Jesús Esquivel, que conocen bien la historia, alertan sobre el costo humano, que puede ser altísimo, y sobre el riesgo de desestabilizar no solo un país, sino toda la región. Esas son las consecuencias que este tipo de intervenciones suelen dejar a su paso. Al final, la pregunta que nos queda flotando es profunda. ¿Estamos viendo los preparativos para una operación quirúrgica casi de película contra un narcoestado? ¿O estamos frente a una intervención política de altísimo riesgo con consecuencias que nadie puede predecir? La respuesta, por ahora, sigue en el aire.